En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a César Zamora Bento como cada semana. Qué gusto saludarte, César. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, José. Qué gusto saludarte. Veo que el espíritu de la Navidad te está acompañando en este fondo tan bonito. Sí, ahí estamos un Y bueno, poquito. para conversar. En efecto, ¿no? Y en tiempo de Navidad, a veces los avatares periodísticos nos hacen conversar acerca de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y uno de los temas que sin lugar a dudas ya empieza a centrar la atención son el próximo proceso electoral del 12 de abril del 2026, ¿no? Pero en realidad con 37 partidos en disputa. ¿Cómo miras, cuando faltan 4 meses, cómo estás observando este panorama? 37 aspirantes a la presidencia de la República. Y cada día que cuenta es un día menos. Estamos hablando del 12 de abril, enero, febrero, marzo, un Exactamente pedacito a de cuatro abril. meses. 4 meses. Sí, En realidad deja, creo que esto es de Guinness, ¿no? Debería formar parte de un récord que en un país para elegir al presidente y a los vicepresidentes y a los diputados y senadores nuevamente acá en el país, debe ser increíble para muchos países que existan tantos candidatos a la presidencia y cada quien va a llevar pues su manga de candidatos a diputados y senadores. ¿Qué podríamos, cómo podríamos interpretar esto? Pongámonos en la cabeza, por ejemplo, de un europeo, pongámonos en la cabeza de los Estados Unidos, que prácticamente son dos partidos los que disputan quién será el gobernante durante los próximos 4 años en Estados Unidos. Acá 37 agrupaciones, 35 candidatos, si no me equivoco, a la presidencia. Deja mucho que reflexionar, José. Una de las primeras cosas es que nadie confía en nadie. Todos quieren ser cabeza de ratón, ¿no? No puede existir en una sociedad 35 puntos de vista diferentes para resolver los problemas del país. Pero los problemas del país son conocidos y todos lo saben. No puede haber 35 maneras diferentes de resolver, por ejemplo, la violencia, la inseguridad ciudadana, ¿no? La formalidad en las actividades económicas claves. Creo que hay una cuestión de idiosincrasia en los políticos peruanos, o los que se quieren dar de políticos peruanos, de querer llegar a ser presidente, porque ellos son los únicos que pueden resolver los problemas del país. Y esa es una demostración de que nadie confía en nadie. No se confía en un liderazgo, no hay ningún liderazgo. Todos quieren ser líderes, pero hasta ahora no hemos escuchado nada que nos anime a seguir alguna idea, alguna propuesta. y es que hay ausencia de propuestas, César. Hay un tema que es gravitante en el día a día, como es la inseguridad ciudadana, pero luego no vemos en lo económico qué proponen los candidatos, cuáles son las líneas de acción, cuáles son los ejes maestros, y sobre todo que tanto se habla a veces en la campaña, ¿no? Vamos a descentralizar, no vamos a ser centralistas, y ese mensaje que debería llegar a las provincias, que debería llegar a las regiones, no llega, porque simple y llanamente se convierte en un lugar común. Entonces aquí estamos frente a una disyuntiva, ¿no? El elector, a veces se dice, el elector pierde un poco el encanto de ir a las elecciones, se muestra desinteresado, pero ¿qué hacen los políticos como para que el elector se interese por ellos? Ahí también está el otro tema, ¿no? Claro, mencionas orfandad de propuestas, Así es.
has mencionado lo que implican los gobiernos regionales, que de allí nomás unos meses más van a ser elecciones regionales y de alcaldías provinciales y distritales. Sí, pues, el ensayo desde el gobierno central como política es la descentralización, y todos los candidatos en cuanta elección, yo me acuerdo, siempre han hablado de la descentralización, y esta estrategia de los gobiernos regionales pareciese que no ha funcionado después de tantos años. Pareciese que no han sido capaces las regiones de generar una eficiencia, una autonomía eficiente en la gestión de los recursos que se les asigna. No han sido capaces de demostrar que desde la descentralización pueden propiciar un desarrollo más sostenible en cada una de las regiones de acuerdo a sus realidades. Por el contrario, José, todos hemos sido espectadores de cómo muchos gobernadores regionales han caído en este encanto de la corrupción, utilizando el cargo que han tenido para fines ilícitos, llámese Gregorio Santos, llámese el mismo Martín Vizcarra, que ahora está en todo este problema judicial y está detenido, está preso con una condena, o el de Ancash o el de Piura. O sea, yo no entiendo, y yo podría decir que esta situación de la descentralización conforme está estructurado es un fracaso hasta la fecha. ¿Qué propuesta plantean los candidatos a la presidencia para que la descentralización tan necesaria realmente tenga un toque de eficiencia y efectividad? Y aquí hay un tema meridiano, César. La agenda de provincia tiene su propio desarrollo, ¿no? En provincia, uno de los principales temas que preocupa es, naturalmente, el tema de la inseguridad, pero los otros temas que preocupa es la generación de empleo, fundamentalmente. El otro tema que preocupa es la informalidad. Y el otro tema es el cierre de brechas, ¿no? En salud, en educación, en infraestructura. Y son temas que muchas veces un político habla de manera general, pero no focaliza exactamente cuando llegan a las provincias cuáles son las principales necesidades. Entonces, pero muchas veces también se cae en la demagogia, que es lo más peligroso. Sí, ofreces cosas que no vas a lograr, que no generas una expectativa. Estamos hablando ya del presupuesto, porque todo claro, está amarrado con lo que se debe hacer. Un presupuesto de la República, más o menos 217 mil millones de soles para el 2026, en donde las 3/4 partes es gasto corriente, es gasto que no es inversión, ¿no? Es pago de... La inversión se ciñe a 1/4 del presupuesto de la República. Entonces, uno dice, a ver, la principal labor para cerrar las brechas es construir hospitales, colegios, ¿no? Infraestructura de riego, mejorar las vías de integración, de conectividad, pero con ese poquito de dinero y con encima, aparte de poco dinero, con una ejecución presupuestal en el rubro de inversiones reducida, que no pasa del 60-65% a la fecha, al cierre ya de lo que va del año. Entonces, uno se dice, caramba, dijeron que iban a hacer estas cosas y no lo han hecho. Dijeron que iban a destrabar proyectos, y cuando destraban un proyecto de 40, hacen fiesta, pero se olvidan de los 39 que todavía están paralizados. Entonces, no hay inversión pública, y prácticamente el peso de todo el desarrollo económico lo está llevando la economía privada. Pero dentro de esa economía privada, bien la economía formal, ¿no? Las inversiones en los diferentes sectores de los empresarios, pero lo más delicado es la economía informal, que son ambos privados, la economía formal y la informal, están levantando, están
sosteniendo el peso de la burocracia del Estado peruano que, como te vuelvo a repetir, orienta más el presupuesto, que es de todos los peruanos, el aporte a través de los impuestos, orientan más esos presupuestos hacia el gasto corriente y muy poquito, y de manera ineficiente, hacia lo que es infraestructura, lo que es inversión pública. Ahora, César, tú eres economista y un mejor analista. ¿Cuáles son los riesgos de tener un presupuesto tan alto en gasto corriente? ¿Qué riesgo podemos enfrentar hacia adelante, César? Es el hecho de que generas una burocracia muy grande, ¿no? Cada gobernante trae su gente, cada presidente regional cuando llega trae su gente, aumentas la burocracia pública y lejos, y se sabe y está demostrado, mientras más gente tú tengas en una oficina para hacer una determinada gestión pública, peor se hace porque la tramitología se extiende hacia el infinito y desincentiva a los actores privados. Por ejemplo, si tú tienes una oficina, por Cajamarca, el SATAG, que con 35 personas funciona eficientemente, pero si le metes 100 personas, cada una de esas personas en exceso tiene que estar haciendo algo y tiene que generarle a esa persona una función que lo que hace es más tedioso el desenvolvimiento de las actividades que pueden ser empresariales o pueden ser personales, ¿no? Obstruye la demasiada burocracia, aparte de ser un gasto innecesario, un gasto inútil, genera traba, ralentiza el accionar de los ciudadanos y de los inversionistas. Y eso sí perjudica. Y eso es lo que alimenta esa gran carga burocrática para hacer las cosas, para llegar a un nivel de formalidad aceptable, hace que las personas opten por ser informales, por no cumplir los requisitos cada vez más extensos que la burocracia creciente exige a los actores económicos. Entonces, sí es muy dañino, aparte de lo que nos cuesta, es dañino en el sentido de que obstruye el normal desempeño de las actividades sociales y económicas en cualquier sociedad. Y tú has puesto un tema sobre la mesa bastante relevante, César, ¿no? ¿Cómo se va inflando el tema de gasto corriente? Y esto va de la mano con lo que siempre se habló y siempre se habla, ¿no? El clientelaje político. Así es. Eso va de la mano. Así es, así es. Siempre, siempre. Y el clientelaje político va por el lado de que escoges no al mejor, no entra un filtro, sino que tienes que poner a alguien que te hizo un favor y tienes que compensarlo, o que esté en algún lugar dentro de la cadena de la gestión pública estratégico para poder manipular algunas cosas de manera ilegal, ilícita. Lo digo, José, no porque se me ocurre, las evidencias están al tanto, las evidencias están ahí clarísimas, todos sabemos de cuántos gobernadores, cuántos alcaldes provinciales y distritales están siendo cuestionados y están están siendo perseguidos por la justicia por los actos oscuros y dolosos que están cometiendo. Entonces, en estas circunstancias, ahí viene el otro golpe que es para el ciudadano que va a ir a votar, que el ciudadano que va a ir a votar ya no cree, duda, desconfía, pero todos son ladrones, todos roban. Si yo soy un empresario, tengo que bajarle el 10% a la persona encargada de darme la buena pro, y entonces dice, pero ¿para qué voy a ponerme a pensar bien en quién votar si todos van a hacer lo mismo? Entonces, ese es el otro daño, ya un daño más psicológico y moral que ocasiona esta situación que hemos empezado con 35 candidatos a la presidencia, con unas elecciones regionales y locales en ciernes, y con toda esta situación del presupuesto público que no hace nada más que
ralentizar un cuerpo social y económico como el peruano, que lo que busca es ser más dinámico, más atlético, menos grasa, menos... La burocracia genera como una especie de obesidad que ralentiza inclusive hasta la forma inteligente de hacer las cosas públicas. Y ahí nos encontramos con otro tema que muchas veces no se toca, ¿no? Eh, Cuando hablamos ya de la corrupción, que está también ligado a todos los temas que estamos abordando, ¿no? Ayer precisamente aparece una encuesta de percepción sobre la corrupción en nuestro país, ¿no? Y se ubica el Congreso de la República como la institución más corrupta, ¿no? Pero muchas veces perdemos de vista lo que tú hace un momento recalcabas, los gobiernos subnacionales. Y parece que pocos lo tocan. Pocos intentan poner los reflectores allí. Y es uno de los lugares donde se presta justamente para este clientelaje, para estos manejos por lo bajo, para estos favoritismos, etcétera, etcétera. Cuando se habla de recursos públicos, hay toda una especie de cascada que llega precisamente hasta el tesorero del distrito X en el país. Entonces, pero dentro de esa cascada hay estancos donde hay niveles de corrupción. Desde que sale la partida o la autorización del gasto del mes, que muchas veces de manera tramposa lo detienen, lo retienen, por cualquier justificación administrativa que se quiera dar, obstruyen esa inversión hasta los niveles donde llega las partidas presupuestarias a los diferentes gobiernos regionales, los funcionarios que se encargan de hacer el planeamiento del gasto en los gobiernos regionales de todo el país, y también de los gobiernos subnacionales que tienen partidas presupuestarias diferenciadas. Entonces, es una especie de cascada. No solamente mencionas tú la parte de los gobiernos subnacionales, y es verdad, hay mucha desconfianza de la gente sobre la forma como gastan los recursos públicos, las autoridades distritales o provinciales, pero no se mira en la parte más arriba de esta gran cascada del gasto público. No se mira qué está haciendo el MES y sus diferentes instancias, no se está haciendo cómo es el gasto en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Energía y Minas, de la producción, de construcción, de carreteras, etcétera. Ahí hay grandes cantidades de recursos que la gente no visualiza cómo se está malgastando. Y sin embargo, el problema de la corrupción parte de esos niveles superiores dentro de la cascada por donde transita los recursos públicos para lo que son no solamente inversión, sino también los gastos corrientes, las compras, las adquisiciones que se hacen, y todas las instituciones creo que están siendo observadas, ¿no? Adquisiciones de la Policía Nacional, del Ejército y una serie de cosas que no quedan muy claras, y genera desconfianza en la gente. Y nuevamente la pregunta, pero ¿por quién voy a votar si todo lo que yo veo en el día a día es un manejo mañoso de los recursos públicos desde las oficinas del Estado? Y cada personaje que se presenta además. Claro, Hay gente honorable, es cierto, hay gente honorable, pero en su mayoría personajes abenedizos que llegan a la política con otras intenciones. Por supuesto, y en la medida que si tú tuvieses una oficina y donde lo normal es que hayan 5 personas responsables del manejo de esa oficina, pero tienes 40, pucha, ya ni siquiera no notan la fechoría. Esa es una manera de que también la grasa, la obesidad del Estado, de tener mucha burocracia, va asociado a los gastos de materiales, a las adquisiciones, y todo eso de ahí es dinero que no genera bienestar ni producción, ni genera servicio a la comunidad para el desarrollo de sus actividades. Entonces, creo que por allí debería haber un mensaje claro, ¿no? Algo hablaba López Aliaga sobre reducir, ¿no?, los ministerios,
pero a mí me gustaría escuchar no solamente el discurso, sino que nos indique cómo lo va a hacer. Porque si no tiene un respaldo desde el Congreso de la República, en este caso de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, todo pueden ser buenas intenciones y al final no va a lograr nada y va a quedar como un mentiroso. Por eso no solamente es concentrarnos en el presidente y la plancha presidencial que se elija, sino también cómo va a ser la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en el Perú a partir pues de julio del 2026. Muy bien, César, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tiene de compartir estos minutos a través de Don C. Saludos, buen fin de semana, muy amable como siempre. Buen fin de semana, un abrazo y nada, que siga Saludos, César. una vida. Don C. con César Zamora Bento.